Lo que sí voy a aparecer, Ya no sé, tengo ganas. no sé cómo sacar el loguito de mi cara. A ver si lo puedo achicar un poquito. Ahí. Listo, ya está, estamos grabando. Qué grosa. Muy genial, gracias. No, de nada. Ya está, Pamela aprobó. Vale, anotá que Pamela ya aprobó. La vamos a anotar. Tiene un punto más. Bueno, después vemos cómo Ahora lo bien. compartimos. Después vos, no sé con quién estás, si con Vane o con. Sí, no sé en o qué con número de Fer. grupo estás. Sí, pero bueno, no importa. Si no, mándamelo a mí o mándamelo por el link. Después ahora Después vemos cómo lo intercambiamos. podemos compartir. Qué grosa. No, es que, bueno, hola a todas, todos. No sé si hay hombres acá, pero bueno, bueno, además de mi obvia presencia. Nos presentamos, bueno, Maximiliano Rúa, a mí me ven en los videitos que le mando. Y bueno, Vanessa Vasallo, que es una de las ayudantes, y el otro ayudante, Fernando Juanolo, que no podía estar, porque bueno, vieron, nada, en general, como esto está diseñado de una manera asincrónica, bueno, nada, tenemos otros laburos y otras cuestiones. De hecho, yo estoy en este instante en la oficina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en mi oficina de acá. Bueno. Me parecía conocer esos. Sí, es la oficina. Me parecía conocer ese fondo. Sí. Sí, estoy acá. Estoy en filo. Nada, bueno, bienvenidas para nosotros. Pamela, vos estás grabando, ¿no? Confiamos en vos. Se me fue Pamela, me desapareció su cara, pero yo supongo que estará grabando. Sí, estoy grabando. Estoy calculando ahí, estoy revisando de que lo que no sabemos es el tiempo, por cuánto tiempo graba. Así que yo voy verificando todo el tiempo y abajo tengo el contador de los minutos. Qué grosa que sos. Bueno, estas cosas me encantan porque tú hablas del trabajo más colaborativo. Bueno, nada. Bienvenidas. Para nosotros es importante conocerlos, escucharlos un poco, saber un poco sus trayectorias. Recién les preguntaba de dónde estaban, en qué lugar del país estaban, porque nada, está bueno saber un poco, nada, cuál es su historia, dónde están trabajando, cuáles son las problemáticas con las que se encuentran, cuál es la realidad cotidiana de ustedes. Tanto Vanessa como yo y Fernando somos antropólogos y nos focalizamos en la cuestión que tiene que ver con la investigación educativa, pero de nuestra base es de antropólogo, ¿no? Y entonces en ese sentido los recorridos, las trayectorias de las personas, el espacio situado donde las personas llevan adelante su práctica es medio constitutivo, ¿sí? La idea del encuentro hoy es, bueno, compartir un pequeño PowerPoint sobre empezar a hablar de la unidad 2, pero interactuando, ¿sí? Interactuando, ¿qué implica? Que ustedes puedan preguntar todo. Para nosotros es importante que nos pregunten, porque, bueno, nada, no sabemos si más allá que hay actividades que van y vienen, que ustedes nos mandan, que circulan, tampoco sabemos del todo si se termina de entender la propuesta, si se comprende. Este tipo de procesos formativos son particulares. Me imagino que todos lo vivimos durante la pandemia, porque me imagino que muchos de ustedes por ahí estaban trabajando de docentes o en algunos espacios vinculados a la docencia y vivieron lo que es dar clase de esta manera, y hay como un feedback que se pierde un poco, ¿no? Que uno se va perdiendo producto de que nada, no tenemos claridad respecto a quiénes son, cómo, de qué manera se están produciendo esos procesos de enseñanza-aprendizaje o de construcción de conocimiento conjunta entre nosotros, ¿no? Así que la idea es que pregunten todas las dudas que tengan, ¿sí? Todas las dudas, no solamente la relación a lo que estamos trabajando, los temas que estamos viendo, sino las dudas que tienen en relación a la lógica de funcionamiento de la materia, ¿sí? Si hay alguna duda respecto a la operatoria, al armado de grupos y a todas esas cuestiones, bueno, este es el momento, porque tampoco vamos a tener mucho, ¿sí? La idea es tener este encuentro y después tener uno a fin de cursada, y probablemente estamos hablando de la coordinación de la licenciatura,
nos pidió que sean orales todos los exámenes finales. Así que seguramente en base a un formato parecido a esto, supongo que será el mismo Meet, porque este es el sistema que nos da la universidad a los docentes. No pertenece a Unido. Bueno, no sé qué significará. Hay un mensaje ahí. Ah, claro, un montón de saludos había. Yo prefiero que se desmuten y hablen directamente. Como que parte de hacer esto es romper con el texto escrito. Imagino que por ahí algunas están complicadas de conexión, o bueno, nada, todos tenemos conexiones medias raras. Encima acá está lloviendo fuerte y medio tormenti en Capital, no sé por ahí, Vane, si vos también estás con tormenta ahí en el conurbano, pero acá hay tormenta importante. Acá estuvo goteando toda la tarde. En cualquier momento se larga fuerte. Sí, está raro. Así que bueno, nada, la idea era conocernos un poco, vernos las caras e intercambiar sobre todo las dudas que tengamos respecto a la materia, ¿sí? El otro día, nada, no, perdonen que no subí la clase porque tuve un problema personal, no importa, no viene a cuento, así que vamos a tratar de integrar algunas cuestiones del otro día con las de hoy para tratar de saldar algunos contenidos, ¿sí? No sé si alguna tiene una duda, una pregunta que quiera hacer, si no arrancamos un poco con la clase y a partir de ahí vamos como... Hablen directamente, no me levanten la mano porque vieron que hay tanto delay. Bueno. Hablen directamente, porque como hay delay no se les escucha del todo, entonces ustedes hablen, no hay problema. Dale. Bueno, hola colegas, hola profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Tengo una consulta respecto a los formatos de la clase. Vos estás en Córdoba, ¿no? Yo quiero que primero me digan dónde están también. Sí, estoy en Córdoba capital. Bien. Acá también está lloviendo. Horrible, pues. Hemos estado todo el día aquí con lluvia. Por ahí yo lo que hago con las clases de otros espacios o con los apuntes, uno por ahí anda como loco con la escuela, la casa, todo, por ahí uno lo imprime, lo ve, lo rejunta. Y lo que me pasa es que se me complica al ser cuadros. Y cuando lo quiero imprimir por ahí en formato de que sea negro, también entonces quería consultar si estaban disponibles las mismas clases en otro formato como más escrito o en otro tono, cosa que al imprimirlo quede más mejor. Cuando querés imprimir los PDF que mandamos de las clases. Claro, porque son todos así, todos fondo negro. ¿Se te aparece un fondo negro? Mira. Sí, bueno, están todos los círculos, todo, pero todo en fondo negro. Por ahí... lo voy a hacer en fondo blanco. A mí blanco. me complica más el hecho de que sea en cuadros. Estoy más acostumbrada a leer, pero bueno, entiendo que está bueno también aprender de otras maneras. Pero por ahí, cuando digo, bueno, lo imprimo y me salen las hojas muy, muy oscuras. Ah, mira. No, la verdad no tenía idea, nunca nos habían dicho eso. Y yo lo traté de evitar, de cambiarle el fondo, lo que sea, y no pude, porque como es PDF, yo no tengo, o sea, yo lo abro el PDF, pero no tengo la opción de configurarlo porque tendría como que yo pagar el programa y tengo la gestión básica, digamos. No lo puedo cambiar. No, lo voy a hacer. Te lo voy a hacer en fondo blanco. Claro, entonces por ahí es más fácil imprimirlo, entonces uno lo lee, lo subraya. La verdad, nunca se nos había ocurrido. Igual la idea de que sean grabadas las clases es para que ustedes puedan verla, reescuchar, o sea, más que leer, más que la práctica, o sea, claro, la práctica de lectura es fundamental, pero tiene que ver un poco más con la práctica de escucha y con otro tipo de construcción de conocimiento que no es la linealidad del texto, ¿sí? Porque es a lo que están acostumbrados habitualmente. Otra lógica. Entonces vamos a buscar otra cosa, porque además tampoco te tienen que enroscar mucho con leerse todo y aprenderse todo de memoria, todos los textos, ni leerse todos los textos. Nosotros lo que buscamos acá, y hoy va a ser la clase quizás donde más clarifiquemos eso, es que ustedes puedan hacerse preguntas, ¿sí?
sí es clave que se hagan preguntas. No se enrosquen con lecturas enormes, ni con ponerse en profundidad con las categorías teóricas. Al que le interese, sí, obviamente, pero lo importante acá es que ustedes puedan formular una serie de preguntas, ¿sí? En base a algunos conceptos generales, ¿sí? Y sí, lo que es importante es que lean el texto, porque es un ejemplo de investigación educativa, porque no podemos leer todo. Sí, el texto que de Santillán, que es una investigación de corte socioantropológico, educativa, que sí es como un ejemplo de algo para que ustedes puedan tener una idea global de cómo se investiga en el área, ¿no? Y cómo se construyen preguntas de investigación en el área de educación, en el área orientado a lo socioeducativo, digamos, que involucra no solamente la dimensión de la ciencia de la educación, sino las ciencias sociales en términos generales, como fuimos planteándose. Pero dale, te lo hago en blanco a partir de ahora. Hoy no va a ser porque ya lo tenía listo, pero las próximas te lo hago en blanco. Sí. No hay problema. Yo preguntaba por las dudas que existía la posibilidad, si no, bueno, las iba a Sí, es una boludez. Nunca nadie me lo había dicho, si no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Nunca nadie dijo nada las veces que lo dimos, pero claro que obviamente que si no cuesta nada. Hasta que llegó la cordobesa. No pasa nada. Estamos acostumbrados a que ustedes digan cosas. Es una virtud cordobesa. Entre tantas otras que tienen los cordobeses. Bueno, ¿alguna otra que quiera preguntar alguna cuestión o alguna cosa de estas? No. Profe, no. Dale. Yo soy de Río Tercero, Córdoba también. Cordobés. Y algo que nos pasa con nuestro grupo es que miramos sus videos y cuando queremos llevarlo a la práctica, digamos, como que ahí se nos complica. Y sí. Mucho, como relacionar lo que usted va comentando con el ejemplo que tenemos que brindar. Ahí nos está pasando eso. Tenemos Ready Lane. Siempre les va a pasar eso, porque ustedes se están vinculando con una forma de construcción nueva, digamos, que no tiene que ver con algo que habitualmente, a menos que alguno se dedique a la investigación o a alguna cuestión de esa, que puede ser obviamente, ¿no? Pero acá estamos dialogando dos formas de construcción, ¿sí? Dos lógicas totalmente diferentes, que tienen que ver una con la lógica a partir de la cual uno se hace preguntas cuando trabaja en la docencia, preguntas, problemáticas, y otra cosa, la investigación. Es la materia más diferente de todas, por eso también es la última de todo el proceso formativo de ustedes. Pero sí, no te preocupes que esa confusión es esperable, ¿sí? Deberíamos haber avanzado el viernes pasado, pero bueno, yo no les puedo mandar la clase. A partir de esta clase empieza como a materializarse un poquito más la cosa, y entonces ahí empieza como a plantearse algunas situaciones más concretas que permiten articular un poco con los ejercicios que nosotros le planteamos. Pero sí es lógico. Estamos en una discusión más conceptual, una discusión más amplia que tiene que ver con las diferentes formas de construir conocimiento y cómo esas diferentes formas se articulan en diferentes contextos, ¿sí? Nosotras somos del mismo grupo con Lau y con Florencia Vitulo, que también está saludando por el chat. Somos todos del mismo grupo. Es bien federal nuestro grupo, estamos en Córdoba, en Chubut, en todo. Buenísimo. Y nos pasaba que discutíamos mucho sobre eso, sobre, bueno, es más como un sentimiento, una sensación, que se une la teoría y la actividad, se nos unía más un poco en la mente, pero no tanto se nos facilitaba el responder en la pregunta, que vinculando los contenidos con la clase. Pero bueno, estamos ahí como armando, medio en la mente. Pero es así, es que lo dijiste muy bien, Pamela. Ustedes están en una materia que es muy diferente a todas las que cursaron hasta ahora. De hecho, cuando nosotros nos convocan hace 3 años, nos convocan en relación a ser antropólogos, no en relación a... Bueno, además yo trabajo en el área de didáctica, pero más allá de eso, ¿sí? Nos convocan en relación a otro esquema, a otra lógica de construir conocimiento, que no tiene que ver con lo que habitualmente se plantea en el resto de las asignaturas o en general en el campo del conocimiento más de la ciencia y la educación. Entonces, está bueno que te esté pasando eso, esa idea de que en la mente,
que vayas a ver que uno es la mente, pero está muy bien dicho, que en la mente se te van uniendo las ideas y que por ahora vas como generando algunas mezclas y que no termina de quedar claro, es parte de lo que tiene que pasar, porque hay un punto que nosotros necesitamos descentrar la lógica con la que ustedes vienen trabajando habitualmente, porque es diferente, porque se apunta a otra cosa. Acá nosotros, al final de todo el proceso, lo que les vamos a pedir es que elaboren una pregunta, ¿sí? Que elaboren una pregunta, una problemática de investigación, en base a su trayectoria, a sus recorridos, en grupo, van a tener que construir una pregunta, un problema, y que tiene que ver con poder dar cuenta de algo que esté pasando en el entorno, en el entramado donde ustedes están, ¿sí? Y es diferente, y es una pregunta que no tiene que ser necesariamente evaluativa. Justamente esto es lo que vamos a ver hoy. Digamos, preguntas, problemas, vamos a tratar de ver cómo conectar las dos dimensiones. Hasta ahora estuvimos en un plano general, más conceptual, en el cual estuvimos diciendo, bueno, hay diferentes formas de construir conocimiento, ¿sí? Ninguna mejor ni peor que la otra, ¿sí? Hay una que tiene que ver con el plano de la investigación, uno tiene el plano de la docencia, yo les decía el de la extensión, que están todas articuladas y relacionadas, pero que cada una tiene su operatoria particular. A partir de hoy vamos a empezar a entrar en una. El texto de Santillán que tienen es una investigación que parte de un enfoque de investigación educativa, no parte de un enfoque de intervención educativa, no sé, en el plano de la docencia, en el plano de la extensión. Entonces, son como diferentes maneras. Es lógico que les esté pasando esto. Y tampoco es un problema que haya confusión o esto, que tampoco es confusión, este desorden o este no poder terminar de articular todo, porque es parte del proceso de aprendizaje, o sea, suponer el entendimiento, no solo el entendimiento, sino la comprensión inmediata es imposible. La confusión, el error, el desorden es parte del proceso formativo y es parte de lo que tiene que pasarles a ustedes, como es parte de lo que le pasa a los pibes, a las pibas, cuando están aprendiendo. Acá lo que ustedes están es a lo que los didactas o los psicólogos educacionales o el constructivismo plantea como conflicto cognitivo, ¿sí? Ustedes están ante una situación de conflicto cognitivo, que es dos formas lógicas de producir conocimiento. Se están tensionando. Y sí, por eso es la última materia y por eso tampoco tiene que ver con la dinámica que viene antes. Pero está bien que les esté pasando esto. Por eso también ponemos estas conversaciones en este momento. Tendría que haber sido un poquito antes, pero bueno, el cronograma se desarticuló bastante. Pero está bien lo que me están diciendo, está bueno. ¿Alguna otra? Bueno, si no hay nada, les voy a compartir el PP y vamos a ir viendo a ver cómo se hace con este coso. ¿Una ventana será? Sí, una ventana. Esperen porque suelo usar Zoom, no suelo usar esto. Pero no las veo más, qué bajón. No es como, ¿ustedes me escuchan? ¿Alguien me hablaría para saber si del otro lado hay una realidad? Sí, se te escucha y nosotros te vemos. Claro, yo no es como... Te vemos a vos y al PowerPoint. Mirá, en Zoom, viste pero que en Zoom podés verlos. Por ejemplo, cuando yo te hablo no te aparezco, ¿no? No, qué bajón. Por eso ahora me acuerdo por qué nunca usaba Meet y me molesta el Meet, porque de golpe ahora estoy hablando con el PowerPoint mismo, solo ya es un grado de esquizofrenia total. Sí, no. Bueno, cada tanto te decimos, acá estamos. Sí, porque si no, porque voy a enloquecer directamente. ¿Cómo se puede hacer? Tiene que haber alguna forma estos chabones. ¿Y ahora me ven? Pará, ahora seguís estando igual. ¿Vos qué compartiste? ¿Qué pusiste? No, compartir, sí, es compartir pantalla, pero viste que no me quedan en el costadito como en el otro. Porque viste que tenés tres opciones, toda tu pantalla, una ventana y una pestaña. Sí.
Por eso te pregunto, ¿qué opción usaste? No, puedo verlas, pero queda la pantalla fija. Tengo que cambiar de pantalla. Bueno, no importa. Ah, mira. No. Sí. Bueno, vamos a empezar. Sí. Porque si no... Sí, queda como que tengo que cambiar de pestaña. O sea, bajo, toco la otra pestaña. Ahora las estoy viendo, pero queda el PowerPoint fijo con una... Supongo que es lo mismo que están viendo ustedes. Para cambiar el coso no puedo cambiarla desde acá. Tengo que ir a la Bueno, tenés que ir al otro. Claro, tengo que ir como yendo y viniendo de pestaña en pestaña. Bueno, vamos a empezar un poco con esto, ¿sí? Hasta ahora estuvimos acá, ¿no? Están viendo la unidad 1. Están ahí, ¿no? Unidad 1, Sí, ¿por qué? sí. ¿Cómo? Bueno, bien. Estuvimos parados en esto que implicaba conocer un poco qué era producir conocimiento, qué era investigar, ¿sí? Y qué era investigar en educación, digamos, ¿no? Estuvimos parados en ese plano, estuvimos tratando de pensar un poquito eso, ¿sí? Y tratando de llegar a entender que hay diferentes formas de conceptualizar el mundo, ¿sí? Que no hay una única forma de conceptualizar el mundo. Esta unidad que está puesta básicamente para tratar de romper la idea de jerarquía entre el conocimiento, ¿no? De que hay un conocimiento más válido, que parecería ser el que está relacionado con el ámbito de la investigación o de la producción más científica, y un conocimiento menos válido, ¿sí? Que parecería ser un conocimiento asociado a la práctica, ¿no? Y que ese conocimiento asociado a la práctica en el campo de la educación sería la práctica docente. Entonces, la idea acá es poner en tensión esa relación y no considerar que uno es más válido que el otro, sino que funcionan en campos diferentes, ¿sí? Y que de alguna manera se retroalimentan permanentemente, ¿sí? Y entonces tratar de pensar que de alguna manera ambos dos espacios, en este caso el que nos toca es el de la investigación educativa, también tiene prácticas que son propias, ¿sí? Que muchas veces lo que accedemos cuando hablamos de investigación o cuando hablamos de producción de conocimiento académico o científico, como quieran llamarlo, es al objeto final, pero hay un objeto previo, hay un proceso previo de construcción que implica una serie de prácticas, ¿sí? Que todavía no las vimos, así como ustedes tienen un montón de prácticas o procedimientos que ustedes despliegan cuando están preparando una clase, ¿sí? Cuando están diseñando una clase, cuando están pensando en un objetivo, un propósito. Bueno, la investigación también tiene una serie de procedimientos que son los que tratamos de pensar un poquito y que vamos a tratar de pensar y avanzar a partir de la unidad 2, ¿sí? Esperen que ahora tengo que volver para cambiar de nuevo. Tac. A partir de ahora vamos a entrar a la unidad 2, ¿sí? Y vamos a tener este textito de Elena Chili y este textito de Elsie Rockwell, por lo menos en este primer punto. Y vamos a comprender qué prácticas, qué procedimientos tiene el investigar. El investigar en el área de la educación, en el campo de las ciencias sociales en términos generales, ¿sí? Y el texto de Santillán, ¿sí? Que tenemos de manera transversal, es lo que les decía, es una investigación específica, ¿sí? Que ustedes van a tener que pensar o van a tener que tomar como ejemplo para pensar. Y para poder identificar los elementos de la investigación en el área educativa dentro de ese texto, para después poder ustedes producir sus propios elementos, ¿sí? Bueno, cuando quieran preguntarme algo, me interrumpen directamente, no me levanten la mano y todo eso, me interrumpen porque como yo medio no las veo, así que ustedes me interrumpen directamente y yo no tengo ningún problema, no me ofendo, está todo bien. Bueno, vamos a empezar algunas cositas generales en términos de lo que entendemos por investigar, ¿sí? En principio, ¿sí? Hay que tener lo que tenemos que poder distinguir, ¿sí? Son diferentes momentos en un proyecto de investigación, ¿sí? El proyecto de investigación va a ser el objeto escrito, que a veces es el proyecto, a veces es el documento, ¿sí? A veces es el texto donde ya la investigación está resuelta. Lo que se pierde siempre, lo que ustedes, o es muy raro encontrar, salvo en textos específicos, a veces académicos, que tienen que ver con cuando uno está investigando o haciendo una carrera que tiene que ver con la investigación, donde reflexiona sobre la cocina de la investigación. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es conocer un poquito la cocina de la investigación, ¿sí? Cuáles son los elementos que ponemos en juego
Entonces vamos, en primer lugar, uno tiene el proyecto, pero que es un documento escrito, ¿sí? Que da cuenta de una lógica de construcción de conocimiento específica, pero es el documento. Pero después, que es lo más importante, está el proceso de investigación, que ahí es donde están las prácticas de investigación, ¿sí? Y ahí hay como una serie de componentes básicos, ¿sí? Y acá es donde estos son los elementos que van a tener que tratar de pensar o tratar de encontrar, ¿sí? En el texto de Santillán, ¿sí? Y que además todo esto que estamos viendo ahora está explicado y desarrollado en el texto de Elena Chili, el texto que tienen de Elena Chili, ¿sí? Bueno, algunos elementos básicos. Lo primero, y esto es básicamente también lo que les vamos a pedir a ustedes que entreguen como trabajo final, ¿sí? Es elegir un tema. ¿Qué sería elegir un tema? Si tuvieran que elegir un tema, díganme un tema que a ustedes les parezca interesante investigar. Y el tema, a mí me parece interesante investigar el tema del trato interpersonal entre niños, entre los adultos de la institución, no sé, con los directivos, los docentes con los directivos, los docentes. Eso me parecería interesante. Un tema podría ser el trato interpersonal. La comunicación, la forma de expresión, el trato, en los diferentes niveles de jerarquía. Por ejemplo, la relación entre adultos, entre los diferentes adultos de una misma institución, por ejemplo, sería, por ejemplo. Ok, una institución educativa, digamos. Claro, en una institución educativa. Porque se habla mucho de que la jerarquía se supone que se trabaja más en redes y así, muchas veces en la práctica real no sé si se vivencia tanto esto de que sean tan democráticas las instituciones educativas. Bueno, para, Pame, que vas bárbaro. Y aparte vas más rápido. Pamela pasó de un tema a un problema de investigación. ¿Sí? ¿Qué hizo? Pamela recién. Dijo, me interesan las relaciones interpersonales, yo le dije las relaciones entre los adultos al interior de la institución, en este sentido, entre los que trabajan en la institución, ¿no? Me decías, Pamela, algo así, los adultos que trabajan en la institución, o sea, no sé, los maestros, el directivo, todos los laburantes, está bien. Adultos que trabajan, no adultos que se están formando. No, adultos que trabajan, trabajadores. Adultos que trabajan, ok, vamos. Entonces, adultos que trabajan es el tema, ¿sí? Las relaciones interpersonales entre adultos que trabajan. Ese es el tema. Ahora, Pamela fue más allá. ¿Qué hizo? Al tema, a la descripción temática, le preguntó, la tensó en base a su experiencia. ¿Y qué dijiste entonces después? Que en la teoría se supone que en la actualidad son más democráticas de lo que me parece que son en la práctica real. Está buenísimo. Sí, habría que ver qué es la teoría, qué es todo eso, pero de alguna manera, ¿cuál es el problema que Pamela plantea, que aparte es la que nos está grabando la clase, lo cual es muy importante escucharla? Es hasta qué punto son democráticas o no, y hasta qué punto se corresponde lo que se dice que se hace, ¿sí? Con lo que se hace, ¿no? Algo así, Pamela. Bien. Vos estabas en Chubut, eras la que estabas en Chubut. Estabas en... Ok. Qué lindo. Acá en el chat, Denis propone el fracaso escolar y Florencia propone la educación inclusiva. Bueno, dos temas. ¿Sí? Dos temas. Habría que ver, son temas, la elección del tema en general tiene que ver con un problema que está presente en la sociedad o con una situación presente en la sociedad, ¿sí? Que es algo que se escucha en diferentes ámbitos sociales, en relaciones entre las personas. Después, cuando uno le empieza a hacer preguntas, cuando uno empieza a tensionar, como hizo Pamela, empieza a construir el problema de investigación. Sí, alguien quiso hablar, me parece, ¿no? Sí, yo. Una consulta. Te escucho muy bajito. Se me ocurre
Ay, no sé si estoy muy lejos de la compu. Sofía, ¿no? Sí, sí. Había una problemática que no me acuerdo si he escuchado, en dónde o si he leído, no recuerdo bien la procedencia, pero una frase que dice así como, la escuela no acepta cambios que no son propuestos por ella. Y un tema muy actual, por ejemplo, son el tema de las TIC o el tema de la programación, que me parece súper interesante, entre tantos otros, también como decía una compañera así en el chat, también esto de la inclusión, pero no sé si es como el tema o la problemática. O si el tema sería cambios y la problemática sería que no los aceptan o que no se acomodan. Bueno, ahí lo acabas de decir, ¿sí? Que hay cambios, que hay transformaciones, es un tema, ¿sí? Ahora que los acepte o no los acepte, bueno, es un problema, porque el problema de investigación es algo que tenemos que indagar, no necesariamente tenemos la respuesta, que es uno de los grandes problemas, y acá es donde empieza a tensionarse estos universos de construcción de conocimiento diferentes que tienen que ver con la investigación y que tienen que ver un poco con la docencia. Cuando nosotros nos preguntamos como docentes, bueno, también en esa pregunta estamos buscando una resolución rápida, porque estamos ante una situación que no nos queda otra más que resolver. Acá, en el campo de la investigación educativa, no es que no buscamos formas de resolverlo, sino que lo que nos damos es un tiempo para preguntarnos, para transformar ese problema de investigación en alguna pregunta, ¿sí? O por lo menos una pregunta abierta, que vamos a intentar poner en tensión, ¿sí? De alguna manera, con un referente empírico, ¿sí? ¿Cuánto afectó la pandemia a los docentes y a los niños? Sí, tranquilamente puede ser ese. Ahí, pero ojo, porque vos, ahí lo que hay que poder distinguir, ¿sí? Es empezar a limpiar, a despejar el cuánto afectó, ya está presuponiendo que afectó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, o sea, pero... nadie está diciendo que no afectó. Lo que quiero decir es que uno tiene que tener mucho cuidado que en la problemática que se está construyendo previamente, dar por hecho que ya de entrada hay una respuesta, que es muy difícil, compañeros, no es que estoy diciendo algo que es muy difícil. Sí, ¿cuánto nos afectó a los docentes en cuanto a la forma de trabajo, no? Es que no... Dale. ¿Con cuánto nos afectó? Por ahí la pregunta... Y todavía seguimos, después de haber pasado la pandemia, algunos docentes seguimos con eso, que por la pandemia tal cosa, pero eso ya lo pasamos. Entonces hay que dejar eso de lado y por ahí podemos buscar otra pregunta con respecto a qué hacemos después de la pandemia con respecto a los aprendizajes. ¿Cómo enseñamos? Porque, bueno, hay otra manera diferente, otra manera de aprender y otra manera de enseñar. Bueno, entonces, ¿qué repercusiones la pandemia en el área pedagógica? Se superpusieron ustedes hablando y... No, pero justo, lo que yo dije se complementó con lo que dijo Romy. Como yo dije, ¿qué repercusiones? Claro. Dijo Romy, claro, porque Vivi, estoy intentando dilucidar, buenas tardes a todos. Soy cordobesa, pero estoy viviendo en La Pampa. Por ahí, Vivi, lo que yo estoy intentando dilucidar con lo que usted está dando, profe, las orientaciones en cuanto a la problemática. Por ahí Vivi dice cuánto afectó, es como que sigue delimitando a que sigue afectando. Entonces por ahí la problemática tiene que ser con una pregunta tal vez un poco más abierta. ¿O qué efecto, si es que dejó o no, la pandemia en el área pedagógica tal vez? No sé si está bien planteada la pregunta en cuanto a problemática, no a tema. ¿O afectó? Están hablando de algo que es muy fuerte, porque pandemia es como... Claro. Nos estamos preguntando casi por una pregunta tan grande que es imposible de ser abarcada. Pero entonces tenemos como que todo, sin duda que afectó la pandemia. Ahora, afectó sería la primera duda que tenemos que generar, ¿sí? O sea, afectó. ¿Nos afectó o no nos afectó? Digamos, no tenemos que dar por hecho que afectó, ¿sí? Porque, por ejemplo, también generó cosas positivas en algunas personas la pandemia, ¿sí? En algunos lugares, ¿sí? Estableció vinculaciones, permitió relacionar otros espacios que previamente no estaban relacionados. No en sí mismo la forma en que afectó la pandemia redujo, sino
y estamos presuponiendo que afectó para reducir, para perjudicar situaciones de aprendizaje. Y en otras circunstancias, de hecho, hay muchas investigaciones en el área educativa de muchos colegas interdisciplinarios, donde muestran todo lo positivo que tuvo la pandemia en algunos procesos de aprendizaje en diferentes situaciones, ¿sí? Así como en otros no. Entonces, la pregunta que uno debería, la primera pregunta que es, como tema, pandemia y educación, pandemia y aprendizaje, pero deberíamos focalizarlo. ¿Y cómo lo focalizamos? Ahí vamos con las otras cuestiones. Empezando a delimitar un referente empírico, ¿sí? Yo no me quiero meter con la pandemia porque es como medio que es inabarcable. Me prefiero el fracaso, la inclusión, cualquiera de todas las otras que dijeron, porque es como, ¿qué sería delimitar un referente empírico en alguna de las cosas que ustedes denominaron, por ejemplo? ¿Cómo lo recortaríamos? Maxi, perdón que te interrumpa. Acá hay otra más en el chat que escribe Julia, de Río Negro, que nos dice, ¿cómo afecta la tecnología en el lenguaje de los niños? Bueno, ahí quizás está buenísimo. está dando el pie. Está buenísimo, Julia. Gracias, Vane, porque yo no llego a ver o sea, es imposible. Mi cerebro y mi edad no me permite cambiar de tantas pantallas, chicas, perdonen. Es mucho para mí. Vieron los masculinos, tenemos dificultades para el multiacción. Como mucho, dentro salgo, no puedo. Claro, está delimitando niños, ¿sí? El referente empírico empezaría a ser niños. E incluso, ¿cómo lo podríamos delimitar más? ¿Cómo se llamaba la compañera que escribió? Julia. Julia, ¿cómo lo delimitaríamos aún más? ¿Niños? ¿Niños del planeta unidos? ¿Niños de dónde? De la ¿Son escuela los primaria. mismos? ¿Eh? De la escuela primaria o de algún nivel, supongamos primer nivel. Está bien, pero escuela primaria hay en todo el país. Son los mismos. Le pasan bueno, las pensé mismas que cosas. eran más reducidos. Claro, por eso les estoy diciendo. O sea, vamos, a los niños, la tecnología, el uso de la tecnología. Miren, esta situación es un ejemplo claro. Puede ser, por ejemplo, en el proceso de lectoescritura de los niños y niñas ingresantes de primer grado de las escuelas de la ciudad. Fundamental lo que ibas a decir. ¿De dónde? Claro, del campo urbano, del ejido urbano. Bueno, bien. Bien, no es lo mismo, Pamela, vos estabas en Córdoba, ¿no? No, Pamela no estaba en Córdoba, estaba en Puerto Madryn. Bueno, no es lo mismo los niños están en Puerto Madryn que a 200 kilómetros de Puerto Madryn en alguna escuela del interior. O sea, cómo la pregunta empieza a modificarse, digamos, cuando queremos pensar cómo la tecnología afecta el proceso de lectoescritura o de alfabetización, como queramos llamarle, a los niños que están en Puerto Madryn, donde seguramente el acceso a los puntos de internet o al tipo de banda es de una manera que, no sé, alguno que esté, no sé, que hay a 100 kilómetros, Pamela, algún pueblo de por ahí, digamos, que no es lo mismo, que pasa en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, pasa en todos lados. No es lo mismo lo que puedan pasar. Entonces, cómo pensemos cómo la tecnología afecta la lectoescritura de los chicos, va a estar, la pregunta que nos hagamos va a estar muy informada por el referente empírico donde llevemos adelante la indagación. No es lo mismo pensar la lectoescritura en un chico, en una escuela no graduada de cualquier, no sé, seguramente en las provincias de ustedes, no conozco todo en profundidad, pero seguramente habrá escuelas no graduadas o de grado integrado, no graduadas. Me queda la lógica de antes, de grado integrado donde están todos juntos porque hay una sola maestra, una escuela rural donde van todos multigrados. No es lo mismo el proceso de lectoescritura, de aprendizaje de la lectoescritura en una escuela así que en una escuela en una ciudad del Alto Córdoba, qué sé yo, donde además el Alto Córdoba es el del Belgrano, ¿no? Es del Belgrano, me equivoco, Belgrano. Bueno. A mí me interesaría qué repercusiones tiene la densidad poblacional, tanto en una escuela, por ejemplo, de la capital de Córdoba, porque yo di clases en capital de Córdoba, y hace 5 años que me vine a vivir a un pueblito muy chiquitito que tiene una capacidad de habitantes de 500 nada más. Y la matrícula, hay una escuela hogar,
que la matrícula por grado no supera los 8 o 9 alumnos. Por ahí se puede una problemática en cuanto a la densidad Sí, la problemática sería la cantidad de estudiantes en el aula, digamos, por ejemplo, densidad poblacional, como vos le llamás, sin duda. Ahí deberías hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Cómo la problematiza? La densidad poblacional... no sé sí, si pueden ser varias, cómo afecta los vínculos sociales, bueno, o los lazos vinculares, o en el aprendizaje, bueno, en el método de enseñanza-aprendizaje tal vez también. Bueno, bien, fíjate, habría que situarlo. Bueno, ¿en qué? Niños de primer grado, niños de segundo grado, claro, jóvenes de séptimo grado, chicos que están terminando la secundaria. Habría que ir como situar lo que nos va a ir situando, lo que nos va a ir delimitando, es el referente empírico, ¿sí? Eso nos va a permitir de alguna manera ir diciendo, bueno, no es esto que yo me estoy preguntando, no es para cualquiera, porque en cada una de las situaciones va a ser totalmente diferente, pero al mismo tiempo va a tener grados de comparabilidad y después nos permitirá pensarlo, qué sé yo, si pensamos esto mismo que vos te preguntás, Romina, digamos, cómo el aprendizaje se modifica por ejemplo, el aprendizaje en niños de primer grado de la lectoescritura se modifica en relación a la densidad poblacional, ahí ya tenés un problema de investigación. Y entonces uno podrá decir, no lo vas a hacer porque es un laburo enorme, hay laburos hechos en relación a eso. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, vemos que en los lugares donde hay menos cantidad de población, el trabajo que puede llevar adelante el docente, bueno, es más personalizado, ¿no? Es más personalizado, en los otros espacios de otra manera. Digo, todos esos elementos permiten ir como construyendo eso, pero lo primero es delimitar el referente empírico, ¿sí? Eso a ustedes les va a dar estrategias. La investigación después monta estrategias. Bueno, a ver, ¿cómo averiguaría esto que me estoy preguntando? ¿De qué manera indagaría esto que estoy preguntando? ¿Sí? Que son las estrategias de investigación. ¿Sí? Acá Julia, la que hablaba sobre la tecnología en el lenguaje de los niños, como que le cerró la pregunta y dijo, ¿cómo está afectando la tecnología en el habla de los alumnos de primer grado en la escuela primaria de la localidad de Mainque? Que no sé dónde queda, pero bueno, digamos como que ahí estuvo haciendo más recorte, digamos, ¿no? De referente empírico, delimitando qué cosa de la tecnología, en qué afecta, a quiénes. Bueno, esto que les está diciendo Vane, fíjense, les está dando coordenadas, quiénes, cuándo, dónde, ¿sí? Delimitar todo eso nos permite, porque el problema es una cosa enorme. Fíjense cómo empezamos la pandemia y el aprendizaje. Y de golpe vamos viendo cómo de manera diferente, no sé, por ejemplo. Por ahí, hola, profe. Hola, Evelyn. ¿Dónde estás, Evelyn? Cuéntenos dónde están, porque así viajamos con la mente. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Soy Patricia. Patricia de Río Negro, La Marque. Qué bueno, debe estar buenísimo ese lugar. Por ahí, escuchando a la compañera que hablaba justamente de... No sé si se escucha bien, porque no tengo buena conexión. Re bien, re bien. La cagamos, se escuchaba bien y se le fue. Perfecto. No, por ahí pensando en lo que decía la compañera, pensaba en la pregunta... Oh, se escucha cortado. Sí, sí. Está re bien. Sigo. Bueno. Pensaba en por ahí la pregunta, ¿qué factores afectan la calidad de la educación en las escuelas rurales? Está bueno, habría que preguntarse qué es calidad. Por eso es recortar aún más todavía esas palabritas que en el ámbito educativo. Está muy bien, Patricia, habría que preguntarse qué es calidad. Por eso tiene que ser aún más concreta la pregunta, ¿sí? Como más bajándola. Igual no lo pretendan resolver todo esto ahora. Estamos empezando a recorrer el camino que vamos a recorrer de acá a que termine la materia, ¿sí? Con lo cual están buenísimas todas las preguntas que están tirando, pero vamos a ver, quiero seguir avanzando para que vean ustedes porque hay diferentes tipos de preguntas, pero les quiero contar, seguramente hasta acá llegaremos con el ejercicio que haremos durante la cursada, ¿sí? Hasta acá, hasta
elegir un tema, construir un problema y decir un referente empírico. Pero la investigación sigue, digamos, nosotros no lo podemos hacer porque obviamente no nos da el tiempo, pero además sigue. Después se eligen las estrategias y se empieza a interpretar. Fíjense que muchas veces ustedes interpretan directamente, ¿sí? Hasta construir realmente un objeto de estudio. Un objeto de estudio es cómo les niñas aprenden a establecer acuerdos en un aula de primer grado ubicada en la localidad de Pinamar, que es donde yo investigo, por decir, doy un ejemplo así, ¿no? Entonces terminamos como delimitando muy específicamente. No vamos a llegar hasta ese lugar, pero vamos a avanzar en eso, ¿sí? Pero quiero cambiar, porque quiero que veamos la siguiente filmina, esperen, porque quiero que avancemos en algunas cuestiones que van a tener que ver con lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Que es básicamente ir del tema al problema de investigación. Hasta acá vamos a llegar, mucho más no vamos a llegar porque, bueno, obviamente no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir del tema al problema de investigación. Fíjense, de un recorte amplio a algo más específico, ¿sí? Para que se abran todas las preguntas posibles. Ustedes tienen que, como recién yo le decía a Patricia, bueno, ¿qué es calidad? Ustedes mismas se tienen que hacer la pregunta. La que planteó fracaso escolar. Bueno, ¿qué es fracaso? ¿Desde dónde? Y entonces uno tiene que empezar a bucear para ir del tema al problema, ¿sí? A conocer un poquito los antecedentes. Bueno, fracaso. Cuando se habla de fracaso escolar, ¿quién habló sobre fracaso escolar? ¿Qué se entiende sobre fracaso escolar? La que habló de lectoescritura, la que habló de densidad. Empezar a buscar los antecedentes en relación a esas cuestiones, ¿sí? Que cada uno pueda elegir. Porque ir agregando información sobre la temática que cada una seleccione es lo que a ustedes les va a permitir de alguna manera, ¿sí? Ir como despejando los supuestos que tenemos, porque todos tenemos respuestas para las preguntas que nos hacemos, es normal. Y nuestras respuestas muchas veces tienen que ver con nuestra experiencia, nuestro sentido común, que no está mal, está buenísimo la experiencia del sentido común, pero uno tiene que poder tensionar ese sentido común, ¿sí? A partir de eso, acompañado al mismo tiempo por empezar a decir, bueno, me lo voy a preguntar desde acá, no voy a preguntarme el fracaso de cualquier lado, ¿sí? Entonces uno empieza a encontrar referentes conceptuales que le permiten pensar esos temas. Y vuelve nuevamente a hacer una delimitación empírica de eso, ¿sí? Y vuelve a hacerse preguntas. Estas prácticas las vamos a ir desarrollando y las vamos a ir trabajando con ustedes. Pero quiero que vayamos a la siguiente, porque es donde me parece que, esperen, esto de ir y venir no me simpatiza para nada. No, esto un poco lo hablamos recién. Quiero que vayamos acá, que se debe ver muy chiquitito. Pero bueno, fíjense, hay diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Hay preguntas que tienen que ver con una preocupación teórica. Que esas en general, por ejemplo, podría ser, creo que alguna compañera habló de inclusión, me parece que alguna planteó inclusión o fracaso educativo. Esas categorías, que son palabras que circulan en el mundo, en el campo educativo, en la cotidianidad de ustedes, bueno, suponen preocupaciones teóricas. Por ejemplo, ¿qué es fracasar? Yo la verdad que cuando hablan de fracaso educativo siempre tengo la sensación que están diciendo sandeces, porque ¿quién mide el fracaso educativo? ¿Cómo es posible medirlo, digamos? Es tan situada la situación, ¿sí? Es tan contextuada. Si un conjunto de niñas, bueno, tiene dificultades alimenticias, tiene dificultades vinculares, ¿podemos hablar de fracaso educativo? Bueno, fracaso del sistema en términos globales, podríamos decir, o dificultades, pero más allá de todo eso, podría ser una pregunta que supone una preocupación teórica, ¿sí? O cuando se habla de inclusión, ¿qué entendemos por inclusión educativa?
Son problemáticas que seguramente ustedes vieron a lo largo de las diferentes materias durante la cursada, donde se discutieron seguramente diferentes perspectivas sobre inclusión educativa, sobre enfoques sobre inclusión educativa, ¿sí? Entonces hay un conjunto de preguntas que ustedes inicialmente se van a hacer cuando pasen del tema al problema, recuerden eso, del tema al problema, que va a implicar despejarse o preguntarse sobre cuestiones que tienen que ver con lo teórico. Lo teórico en términos de conceptos, ¿no? De conceptualización. Y que seguramente van a tener antecedentes donde van a decir, bueno, hay diferentes autores que sostienen que el fracaso educativo y la inclusión es esto, ¿sí? O el aprendizaje, o la lectoescritura, ¿sí? Y seguramente van a estar todas permanentemente. Sí, interrúmpanme, porque ahora estaba en la filmina, ¿no? Dale. Cuando hablamos de referentes teóricos, nosotros en este momento vamos a tener que buscar no te escuché. Teórico que nosotras, cuando Sí. estemos en ese momento de buscar un referente teórico que apoye nuestra pregunta problema, digamos, Sí. ¿la tenemos que buscar nosotros en base a alguna investigación, a algún autor que conozcamos, o va a ser en base a autores que estén dentro del panorama que estamos viendo nosotros? Es que el programa, nosotros vamos a ver en las siguientes clases algunos ejemplos, ¿sí? Pero no, van a tener que ser en base a lo que ustedes consideren, porque el programa no puede abarcarlo todo, digamos, es imposible. Si vos te indagás sobre fracaso educativo, inclusión, bueno, va a tener que ser con los autores que vos manejás, sí, claro. Sí. O los que vieron durante todo el proceso formativo en la licenciatura, sí. Sí, no con autores. Algunas cosas vamos a tener en términos generales, pero van a ser indicadores. Después pueden encontrar. Pero tampoco, la preocupación tampoco tiene que ver con que hagan un gran desarrollo de antecedentes o hagan una investigación, porque la idea acá no es que hagan una investigación, chicas, sino que la idea acá es que podamos generar preguntas. A nosotros lo que más nos interesa es que ustedes se pregunten, ¿sí? Que indaguen, que pongan en tensión los supuestos, ¿sí? Y que puedan pasar de esto, de ver un tema a un problema, y que puedan diferenciar entre cuando estoy trabajando con un tema y cuando estoy hablando un problema. ¿Cómo hago para problematizar y cómo puedo identificar los elementos de ese proceso de problematización? Por eso, por ejemplo, es importante el segundo tipo de preguntas implícitas que están en lo que tienen que ver, donde hay preguntas que suponen valoración, que tienen que ver con el deber ser, que no es que están disociadas de las otras, se dan todas simultáneas en el tema del pasaje del tema del problema. Por ejemplo, el fracaso escolar es terriblemente valorativo, hay un deber ser de que no se debe fracasar, básicamente. Hay un deber ser, hay una valoración moral por parte de un conjunto de sujetos que valoran determinadas cosas como no fracaso y las otras como fracaso, ¿sí? Entonces, identificar los supuestos valorativos que están implícitos en las preguntas que ustedes se hacen es como central, ¿sí? Ustedes, de las que dijeron, ¿se les ocurre alguna valoración que tuvieron recién cuando planteaban las preguntas? Cuando planteaban los temas, digo. Sus posiciones éticas, sus posiciones sobre lo que debe ser la educación, no debe ser la educación. Es muy difícil. Poner en tensión lo valorativo para cuando uno está trabajando como docente o está en estos espacios es muy difícil. Profe, a lo mejor cuando planteaban las chicas lo de la pandemia, que usted dijo que a lo mejor muchos lo ven como algo negativo, pero es valorativo porque también no se está viendo que dejó cosas buenas, digamos, también. Como que muchas veces se hace una valoración sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Sí, o valoramos porque en el contexto, en el entramado situado donde estamos trabajando, la pandemia dejó cosas malas. Pero por ahí, cuando abrimos y ampliamos la pregunta, nos damos cuenta que no, quizás hay otros aspectos que estuvieron buenísimos. Siempre va a estar lo valorativo, pero exacto, sin duda. Siempre catalogamos como bueno o malo algo, y además es muy difícil, porque ustedes, qué sé yo, están en, no sé,
las que trabajan en primer grado. Seguramente debe haber alguna compañera que esté en primer grado. Pamela, vos estás en primer grado, bueno. Es muy difícil, digamos, no valorar, porque valorar también implica ponderar situaciones concretas de desarrollo de las niñas en relación, por ejemplo, a eso, a la lectoescritura, ¿no? Entonces, va a haber un proceso valorativo. No sé, por ejemplo, Pamela, vos los chiques que tenés, ¿los dividís, los agrupás? ¿Cómo los distribuís en el aula? Uy, la verdad que recursos hay miles y formas de agruparlos dependiendo de la actividad y dependiendo del objetivo de la clase, se usan todos. Así que varía, depende de la actividad. Bueno, ¿y tenés en cuenta la lectoescritura, por ejemplo, o la situación de lectoescritura en la que están para agruparlos? Y a veces cuando se intenta agrupar, depende, no sé, si el objetivo es que, por ejemplo, comuniquen el valor de un número o se trabaja sobre numeración. Se intenta poner por ahí en los grupos, yo los numero del 1 al 4 y me fijo que todos los unos juntos, y me fijo que en los unos haya alguien que sepa, que esté alfabetizado, otro que no, otro que tal vez reconozca la numeración de alguna forma, otro que pueda manejar billetes. Se va armando previo para que después en el momento de discusión dentro de los subgrupos sea más rica esa discusión. Bueno, fíjate, vos valoraste. ¿Qué valoraste? Perdón, te tomo de... No te me ofendas si me dejas de grabar, Pablo. Vos valoraste. Valorar lo valorar no es ni bueno ni malo, ¿eh? Valorar quiere decir ponderar, no está mal ni bien valorar, al contrario, valoramos todo el tiempo. ¿Qué es lo que valoró Pamela en este sentido? La diversidad en la configuración del grupo. Parecería ser, estoy haciendo investigación de Pamela, de su práctica de Pamela que se prestó generosamente a contarnos. Pero, por ejemplo, aparecería como supuesto que la diversidad en la actividad, la diversidad en relación al proceso de lectoescritura de las niñas, parecería ser que es interesante en la configuración de un grupo. No junto a todos los que leen en un solo lado, a todos los que no leen en otro lado. Que podría ser una forma de valorar diferente, ¿sí? Digo, no, a los que me reconocen los números los meto todos juntos, a los que no reconocen los meto todos juntos en otro lado. Porque lo que hace Pamela, además, es algo que está instalado, medio naturalizado en el sistema educativo en relación a la lectoescritura, vinculado a la diversidad, porque en general se suele proponer que las chiques aprenden entre ellos, porque sabemos que entre ellos comparten y aprenden mejor el conocimiento que incluso lo que uno les puede decir. Entonces fomentamos esa diversidad. Pero eso es una valoración. Al fin y al cabo es una valoración. Digo, 100 años atrás no se los dividía de esa manera. A los que no sabían leer se los ponían en un costado y a los que empezaban a aprender y se los clasificaba según situación de manejo del alfabeto, digamos. ¿Se entiende cuando hablo de valoración de lo que hablo? Siempre valoramos. Bueno, cuando se hagan las preguntas, va a haber un proceso valorativo. Lo que pasa es que lo tenemos tan naturalizado que a veces lo consideramos, no nos damos ni cuenta, ¿sí? Como, por ejemplo, que el fracaso escolar es malo, que la inclusión educativa es buena. Creo que la compañera habló de lo democrático. Bueno, valoramos el hecho de que el trabajo interpersonal entre adultos tiene que ser democrático. ¿Por qué las escuelas tienen que ser democráticas? No sé qué. O sea, no digo que yo no esté de acuerdo con que sean democráticas. Quiero decir, es un proceso de construcción. El creer que todas las opiniones son válidas adentro de la escuela, que todos los adultos opinan de una manera, que además lo tensionamos, porque después nos damos cuenta que no necesariamente es así, porque al fin y al cabo en algún momento alguien tiene que decidir y hay un orden jerárquico que establece las decisiones. Entonces parecería ser que valoramos lo democrático en un momento y en otro no. Bueno, todo el tiempo están jugando estos procesos valorativos. Es importante que en la pregunta, en el tema que ustedes empiecen a indagar, empiecen a ver qué cosas de ustedes mismas se están poniendo, por lo cual están valorando negativamente o positivamente la problemática que están construyendo, ¿sí? Después tenemos... Entonces, ¿sería el por qué pensamos esto? Pues uno podría preguntarse el por qué. Dale, a ver. Porque yo había puesto en tema, supongamos cambio, y en problemática que la escuela no acepta los que son propuestos por él. Entonces ahora, con lo que
usted está diciendo, yo pienso, yo estoy haciendo una valoración al decir que no la acepto o que presenta resistencia. Cuando quizás de ahí no es eso, que es capaz, que no está preparada. Bueno, y yo tengo esa valoración respecto quizá a lo que yo veo acá en Córdoba, o lo que poco que puedo conocer el sistema. Ahí estás mezclando las dos otras, que es la salteamos, vamos a la 4, que tienen preguntas que tienen una carga muy fuerte a priorística, ¿sí? Que a priori vos tenés la respuesta, ¿sí? Las dos cosas, estás valorando y al mismo tiempo a priori estás teniendo la respuesta. En investigación o en el campo educativo, uno tiene que no tener las respuestas, si no, no tiene sentido investigar. O sea, si uno tiene la respuesta, casi, bueno, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a indagar todo? Si ya tengo la respuesta, no pierdo el tiempo haciendo todo este barullo, todo esto. Ahora, siempre uno tiene una respuesta, también es una mentira o es un engaño a uno mismo considerar que no hay respuestas. ¿Sí? Y es lógico, y está muy vinculado al punto 5 que figura en la filmina, ¿sí? Y que además está muy vinculado con el tipo de situación en la que ustedes trabajan, el tipo de preguntas y el tipo de temáticas que transforman en problema, ¿sí? Porque el trabajo de ustedes se propone transformar la realidad. O sea, hay una preocupación por transformar la realidad, ¿sí? Y ahí está donde entran en diálogo estas dos formas de construir conocimiento que entran en tensión, digamos, muy fuertemente. La que está muy centrada en el proceso investigativo, que no necesariamente quiere transformar la realidad, sino que la quiere conocer. En el campo o en el posicionamiento que puedo tener yo investigo para transformar la realidad, no investigo para sumar conocimiento, no es acumulativo. Pero en un punto, la investigación no necesariamente se plantea en sí de entrada la transformación de la realidad, ¿sí? Ahora, en el campo de ustedes, sí, duda, es imposible que las preguntas que se hagan, que el tema que se indaguen y el problema que intenten construir no pretenda transformar la realidad. Porque ustedes son sujetos como, ustedes digo, estoy generalizando, pero la práctica docente es una práctica de intervención sobre la realidad concreta, situada. Entonces, muy difícil que no pretenda transformar la realidad. Cuando digo transformar la realidad, transformar la situacionalidad que disparó el tema y la problemática que construyen, ¿sí? Es prácticamente imposible porque es muy difícil preguntarse por algo solamente por la acumulación de conocimiento, por indagación del conocimiento, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes va a estar aún más presente todavía esta necesidad de transformar la realidad. Y bienvenida sea que esté la situación presente de transformar la realidad. Pero bueno, tenemos que tensionarla, ¿sí? O sea, tratar de ir siempre a preguntarnos qué es lo que queremos conocer, no cómo lo queremos transformar, porque ir a lo básico es lo que nos va a permitir a nosotros como encontrar las preguntas más sencillas y por encontrar respuestas menos cargadas de apriorismo, de valoración, de supuestos teóricos, ¿sí? Pero todos estos elementos van a estar permanentemente jugando en la temática que ustedes construyan, ¿sí? No va a haber es que prácticamente imposible que no se jueguen todo esto. Y en algunas se van a jugar una cosa y en otras se van a jugar a otra. Va a estar permanentemente tensionándose y van a estar permanentemente redefiniéndose, ¿sí? Entonces, lo que nosotros le vamos a proponer o lo que vamos a proponer que hagan a partir de ahora es que empiecen a construir esto, ¿sí? Que empiecen a construir este proceso, a partir del cual, bueno, de nuevo ahí está, a partir del cual eligen un tema y empiezan a construir un problema de investigación. Y a ese tema le hacen preguntas, ¿sí? Ustedes mismas, Linda, bueno, pero acá estoy suponiendo esto, estoy imaginando una respuesta, tengo una idea teórica sobre algo que quiero modificar algo, ¿sí? Todo eso básicamente es el proceso de todo lo que queda de la materia, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a llevar adelante en lo que queda de la materia y básicamente esto es el trabajo que van a tener que entregar, digamos, ¿no? Entonces,
van a ir como construyendo referentes para ir delimitando el tema, bueno, no en cualquier lugar, y el acompañamiento que nosotros le vamos a ir haciendo es ir eso, ir recortando, delimitando, despejando preguntas. Y al mismo tiempo, para que ustedes se acompañen en el proceso, ir viendo el texto de Santillán, ¿sí? Que es una compañera de acá de la facultad, un poco más grande, que hizo todo su trabajo de investigación. Entonces, tratar de, bueno, a ver, ¿puedo encontrar en el texto de qué pregunta se hizo? ¿Qué tema eligió Santillán? ¿Qué problema está investigando? ¿Cuál es el referente empírico de Santillán? Es como una especie de ejemplo de investigación. Ustedes no van a hacer todo eso, pero es como una especie de ejemplo de investigación. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Mucha información, me parece que quedaron así como... No, a mí me preocupa, creo que era Sofía la que había planteado inicialmente. Sí, también tranqui, no se enloquezcan con querer entender todo. A mí no me preocupa que entiendan, y si no me preocupa a mí, no se tienen que preocupar ustedes. Es un poco, Sofía lo había dicho y después creo que Pamela era la que había dicho como que la cabeza le iba, entraba y salía y sumaba y restaba. Estamos aprendiendo a relacionar dos formas de construir conocimiento. Las están conociendo, las están indagando, las están pensando, ¿sí? Nuestro objetivo no es que se comprenda del todo, sino que vayan conociendo otras maneras. No pretendemos que sean investigadoras, no es el objetivo, ni mucho menos. Pero sí poder acompañarlas a ustedes, en despejar algunas dudas y por ahí aprender, ¿sí? Otras formas de preguntarse, otras formas de construir un problema que no son a las que habitualmente están acostumbradas a desarrollar, que tienen que ver con una intervención muy concreta en la cotidianidad escolar, digamos, ¿no? Sí, de hecho yo creo que en el hacerlo van a ir como pudiendo enlazar todo, porque es un poco lo que me parece a mí, lo que les iba pasando a las compañeras cuando iban preguntando y nada, esto, a partir de una inquietud propia, ir como repreguntándose, y me parece que va por ese lado, que en el hacer a veces uno termina comprendiendo a veces esas cuestiones que son más abstractas o que quedan tan separadas de la realidad, ¿no? Como que parecen dos cosas, que es un poco lo que planteamos en la materia, ¿no? Que no están separadas, sino que están todas juntas, pero bueno, uno tiende a separarlo y entonces cuando se empieza a poner en práctica a veces empiezan a decantar esas ideas que parecen tan alocadas o tan separadas de la realidad. Yo me quedo en silencio porque espero preguntas. Pero bueno, puede ser como vos decís, Vane, está procesando. Esta era la clase que iba a grabar en la que no pude grabarles, ¿sí? Entonces por ahí quedamos medio desfasados. La idea siempre de este encuentro es cuando pasó la anterior, como para que lleguen con estas preguntas. Pero bueno, nada, se dio la vida como se dio. Y no lo podíamos seguir atrasando mucho más, ¿no? Pero bueno, ¿se imaginan haciendo alguna pregunta? ¿Alguna después que...? Ahora, claro, ninguna se anima a decir nada después de todo lo que hablamos. Pero lo que hay que tratar de hacer es tomar esto en cuenta para volver a repensar las cosas que inicialmente me dijeron, ¿sí? Profe, a mí lo que me interesa, en realidad, pero no sé si se puede plantear, es esto que decía Pame de la correspondencia entre la teoría y la práctica muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en relación a los otros días hablamos de que, bueno, ahora mucho se habla de los derechos del niño todo el tiempo, la escuela, pero cuando ocurre una situación, por ejemplo, de violencia que vemos de la casa y que denunciamos eso en la escuela, como que todo cae como no se hace nada, que a pesar de que uno a veces asume el compromiso, como que queda en la nada, como que la teoría está todo muy bien planteado y después en la práctica no hay correspondencia. Pero no sé cómo, es como lo de la democracia, no sé bien ahí cómo plantearlo.
Se entiende. Sí, habría que ver primero qué es teoría. O sea, vos lo que te referís es a... Hay un conjunto de... Lo voy a traducir, voy a interpretarte, Laura. En la cotidianidad, en un aula, demos un ejemplo de una escuela de Córdoba. ¿Estás en Córdoba? Sí, es una escuela privada de Río Tercero. Bueno. Ahí vamos. De tercer grado. Ante una situación problemática en la escuela privada primaria en un tercer grado, una escuela primaria de Río Tercero, se plantea una situación problemática, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, de que a lo mejor vemos violencia de la casa y cuando le denunciamos, o sea, hablamos con los directivos y hablamos con UDER, se llama, donde tenemos que denunciar, como que caen, como que no se hace nada, pero no sé cómo. Y ese cuando vos identificás esas situaciones de violencia. Vos recurrís a un lugar donde se denuncia. Claro, nosotros los pasos serían primero la dirección, después la dirección a la inspectora y después ella al lugar donde se ocupan de esto, de los niños. ¿Y qué sería hacer algo, Laura? Y es muy difícil la situación, pero por lo menos que investiguen si realmente en qué condiciones, con quién vive ese niño, no sé si se puede ir a la casa y ver, no sé cuáles son los pasos ahí que ellos tendrían que seguir, pero me parece que en ese caso van a la casa. Bueno, mira, vos tenés la situación del niño, a vos lo que te preocupa es que ustedes están expuestos, en esa escuela están expuestos a un discurso que les plantea el cuidado de la niñez y que después, en la práctica concreta, cuando ustedes llevan adelante, en otras prácticas, cuando ustedes aplican eso que les dice que tienen que hacer, suceden cosas diferentes a las que le dicen que tienen que hacer, digamos. Algo así sería. Sí. El tema es que no es teoría práctica. O sea, son dos prácticas diferentes. No sé si se entiende. ¿Por qué suponer que la no intervención no es una práctica? Claro. No sería teoría, sería otra práctica. Claro, ahí estás valorando. Y está bien que valores, Laura, no está mal. Quiero decir, vos lo que nos encontramos es ante un conjunto de prácticas que parecerían sostener que el cuidado de la niñez ante una situación de violencia implicaría hacer todo esto, ¿sí? Vos lo hacés, lo desplegás, ¿sí? Porque te plegás esa lógica, pero tensiona con otra práctica que plantea hacer otra cosa con la niñez, ¿se entiende? Y que no asume la misma manera que vos para resolver esa situación de violencia de los pibes. En todo caso, ahí lo que tensiona, o lo que lo tensiona aún más quizás, de entender lo que vos decís, es que las personas que despliegan esa otra práctica, en términos del decir, dicen algo diferente a lo que hacen, digamos, ¿no? Algo habría así de ese estilo. Digo, se entiende, pero no necesariamente son teoría y práctica, son, en todo caso, dos prácticas diferentes. O cómo la legislación plantea una cosa que después, en términos de la operación de esa legislación, no se claro, eso. Claro, profe, el año pasado sí, creo que el profe Brenner había escrito, no me acuerdo en qué materia, creo que era problemáticas contemporáneas, hacía un poco alusión a lo que dice Laura, en cuanto a, es lo que yo interpreté, lo que ella plantea. Hay una legitimación, no sé si está bien dicho, en cuanto a Estado, en cuanto a los derechos de las infancias, pero no hay una legitimación ideológica colectiva que se acepte y se lleve a cabo como tal.
No sé si eso es más o menos lo que yo interpreté, que creo que Laura quería decir. Sí, Siguiendo con tu, es verdad. Sí, en todo caso, ahí la pregunta que, perdón, Sofía, hay una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué en la práctica la legislación no se, o por qué la legislación no se corresponde con la práctica? ¿O por qué la práctica, o por qué encontramos prácticas diferentes que tensionan esa legislación? ¿Sí? Y en todo caso habría que ver dónde, en qué lugar, en qué espacio concreto, en qué situación específica, con qué niñas, de qué manera, ¿sí? Igual nosotros le vamos a preguntar, o sea, a mí me parece que lo de la democracia que planteó la compañera antes, lo que estás planteando vos, tiene que ver con algo, a mí me parece interesante lo que dicen, o sea, me parece que hay algo que viene planteándose de una manera bastante transversal en diferentes niveles, que hay una disociación entre el decir y el hacer, ¿sí? Entre el ámbito, el decir es una práctica también, ¿sí? Entre el ámbito enunciativo, ¿sí? Y después entre el ámbito de la efectivización de esa enunciación, ¿sí? Digamos, en el ámbito de la concreción de esa enunciación. O sea, están planteando como una disociación, y es algo que viene apareciendo bastante en base a lo que dicen. Pero ahí hay algo medio central, que sería preguntarse, y esto deberían preguntárselo ustedes, no lo vamos a responder, ¿las personas somos coherentes? Los sujetos, ¿somos coherentes? No me jodan, que sí, porque las quiero ver con sus hijos, o con sus parejas, o con quien sea. Digo, sí, ¿somos coherentes? ¿Somos? Digo, es una pregunta, porque ahí lo que hay es un supuesto a priorístico de coherencia, primero de que el sistema funciona, ¿no? De que bueno, que todo. Pero más allá de eso, que las leyes y todo ese rollo, que es como un plano mucho más amplio, digo, los sujetos tenemos plano en la cotidianidad, o sea, somos, todo lo que decimos lo hacemos, bien pedo, digo, estaríamos re locos, seríamos eso. Pero quiero decir, nadie puede sostener todo el tiempo lo que dice. Hay como planos diferentes, entonces el decir opera en el hacer en una instancia. En este caso, el sujeto es un sujeto contradictorio en sí mismo, ¿sí? Sofía. En este caso, siguiendo el ejemplo de Laura, entonces de Córdoba Capital, y bueno, sí, de Córdoba Capital. Es una problemática que se ve, al menos en nuestra provincia, mucho, en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito municipal, más allá de que sea algo que esté escrito, es una responsabilidad nuestra también la integridad de esos niños. Y no puede ser que por ahí uno vaya y esté en juego esa integridad física o emocional, porque lamentablemente hay muchos casos espantosos en esos menores, y que por ahí pasen meses y que los niños sigan bajo esta problemática, y que uno como docente no pueda hacer nada más que dar aviso, recurrir a un directivo, recurrir por ahí, no sé, en el caso de los privados irán a un lugar particular, en el caso de la provincia vamos capaz al gremio, y mientras tanto, o sea, uno cumple con la responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, es una responsabilidad que uno acepta en el cargo, o sea, es algo que es inherente, sí o sí, a nuestra labor. Y por ahí están los legajos en un escritorio, quizá por una cámara jefe, quizá porque los casos lamentablemente cada vez son más, y me quedo igual que Laura, ¿no? Es como yo hago todo lo que se me alcance, pero esperando una respuesta y que un alumno deje de padecer lo que está padeciendo, y al final y al cabo lo hago cumpliendo con una parte de, vamos a decir, iniciar un trámite, como que en el grupo, como lo digo, en el que el próximo eslabón tome carta en el asunto y muero en la espera. Y mientras tanto yo veo a mis alumnos que sigue sufriendo la problemática. Sí, como digo, pasan meses. A ver, no es una pregunta. Yo entiendo. Lo sigue viendo. Sí, y las entiendo y lo vivimos todos, que ustedes lo viven nada más. No, lo que pasa es que la pregunta que ustedes se hacen es una pregunta como
primero que no es una pregunta de investigación, es una pregunta que tiene que ver con una preocupación por la situación del sistema en términos globales, ¿sí? Y que no tiene que ver con una pregunta de investigación. En todo caso, la pregunta de investigación, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que cuando uno interviene ante una situación de violencia, no hay una operatoria que se sigue, ¿sí? Nada más, pero debería indagarlo. Ahora, es muy difícil que lo hagan ustedes, y que esa sea una pregunta, porque es como vos decís, Sofía, ustedes tienen una responsabilidad, por eso yo hablaba de 2 formas de construir conocimiento. ¿Entendés? Porque no pueden investigar eso ustedes. Investigar eso implicaría dar cuenta de un nivel de complejidad social que excede la posibilidad de lo real. Ni nadie tiene una respuesta para eso. Habría que cambiar el sistema. En principio, sí, te voy a dar una respuesta para que veas que nos queda. Lo primero que haría es triplicarle el sueldo a todos los docentes, punto A. Después cuadruplicarle la posibilidad de ingreso a todas las personas que en este momento están en la línea de pobreza. Bueno, digo, es como... Hay algo que tiene que ver con lo estructural del sistema que excede la posibilidad de que vos lo puedas resolver o que sea una pregunta de indagación. Uno debería preguntarse por qué llegamos a estas condiciones de desigualdad tan grandes en las cuales hay estas situaciones de abandono, pero no son preguntas de indagación etnográfica o de investigación, ¿sí? Son preguntas del término de lo político. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? 1 hora 20 de grabación, espero poder guardar. Sí, estaba a punto de leerlo. Me preocupa que no lo puedan grabar. Bueno, si querés, Pamela era, ¿no? Si querés, cortalo ahora y seguimos conversando, no hay problema. Según esto, aparece como que siguen la misma grabación y hay un 2 así medio traslúcido. Como que son 2 videitos los que se están grabando. No sé cuánto será cada uno, por eso. Bueno, después vemos. Yo no te quiero saturar la computadora. Oh, lo de menos. No. Bueno, se entiende, Sofía. Me parece que las preocupaciones que ustedes tienen son, o sea, nos vamos a una conversión que es compleja. Por eso, a mí me parece re interesante lo que plantean, pero yo quiero que lo bajen en una situación concreta. En tal lugar, tal situación, y que la describan y la analicen en profundidad. Sí, bueno, en tal lugar pasó esto de esta manera, de esta situación, en este concreto, eran estos pibes, pasó esto, se hizo esto de esta manera, sucedió esto. Y quizás podamos pensar respuestas o preguntas de indagación, pero tienen que bajarse, porque si no lo que hacemos es hablar en términos muy generales, y son preguntas del plano de lo político, no en el plano de lo investigativo, ¿sí? En el plano de lo político en términos generales, digamos, de cómo pensamos el sistema. ¿Se entiende? No esquivo el bulto, pero lo que te digo es, bueno, hablame de un caso concreto, describirlo en profundidad, profundizarlo, tómenlo con el grupo, ¿no? Tomen un caso concreto en profundidad y descríbanlo, la escuela, el lugar, cómo operaron, qué sucedió, quiénes dijo, qué dijeron, describan todo el referente empírico para tratar de indagar de alguna manera, casi me caigo, para tratar de indagar de alguna manera cómo pensarlo y vemos si eso da para llevar adelante un tema, un problema de investigación. Pero primero hay que describirlo, porque cuando lo decimos en términos generales nos queda medio perdido, ¿viste? Bueno. Claro, entiendo. Sí, no, yo no estoy en grupo con Lau en este momento, pero cuando ella habló de esta problemática, me sentí identificada porque es algo que a mí también me preocupa y que lo he vivido también con mis alumnos. Pero bueno, ella sí tiene un caso particular, un caso que acaba de decir de la escuela de tercero. Y bueno, creo que ahí sería como, está bien, no sé cuánto más, cuánto menos, tendrá que delimitar el referente empírico, pero se puede, o sea, capaz se puede hacer alguna pregunta investigativa. Siempre se va a poder, vamos a ir viéndolo y vamos a ir indagándolo. La idea es ir trabajándolo entre nosotros, no es que ustedes lo hagan solas, sino como ir y venir. Y que aprendamos a desarmar las preguntas que tenemos, ¿sí? Uno tiende a hacerse preguntas muy globales. Fíjense que empezamos con la pandemia. Lo que nosotros lo vamos a llevar siempre es, bueno, miren, esta situación, este contexto, esta escuela, de esta manera, en este lugar, en este pueblo, como ir como carnificando. Es como cuando uno dice, bueno, voy a preparar un flan, ¿no?
bueno, qué sé yo, ahí está el flan con burbuja adentro, el flan compacto, el flan no compacto, ¿sí? Es como cuando uno quiere comer algo, incluso regionalmente. Vos vas y pedís una cosa en un lugar, se hace de una manera, ¿cómo le dicen a los cordobeses? El lomito es el que le dicen. Los cordobeses que hacen el lomito, que es el que tiene las carnes finitas, el sándwich de carne finita. El lomito, ¿no? Que le dicen ustedes. Sí, cuánto lo extraño, sí. Mirá. Bueno, vos vas y pedís eso en otro lugar de otra provincia y es totalmente diferente. Por eso, digo, la idea es ir como bajando la particularidad del problema para después volver a generalizar e indagar esas cositas, ¿sí? Porque en principio, nada, tendemos a dar estas respuestas más generales. Bueno, vamos a... ¿Alguna tiene otra pregunta? ¿Algo de la dinámica? A partir de ahora vamos a centrarnos en esto, ¿sí? La semana que viene vamos seguramente a hacer una actividad en relación a esto y vamos a ir focalizando, vayan pensando y haciendo como el paralelismo con el texto de Santillán, ¿sí? Como para ir viendo viendo un ejemplo de cómo se construye una investigación y eso. Pero vamos a ir concentrándonos en esto porque vamos a ir focalizando en que ustedes puedan construir estas preguntas, ¿sí? Genial, profe. Bueno, un placer verlas, a las que vi. Y nada, un poco queríamos conversar porque nos parece que dialogar de esta manera es mucho más, no sé qué les pasa a ustedes, pero me parece que todo queda mucho más claro, es más ameno, es más nada, permite despejar dudas, digo, a veces sea el texto escrito o la clase grabada queda como medio despojado de ser humanidad, digamos, ¿no? Y está bueno poder encontrarse en este punto para dialogar y para nada, ir pensando algunas cuestiones juntos. ¿Mm? No sé, Vane, ¿querés decir algo vos? No, ¿Querés agregar algo? No, sí, lo mismo, que un placer verlas a todas, que está bueno esto que hablamos antes, ¿no? De lo que trae, lo que tiene de bueno la pandemia o la virtualización, que te puedes conectar con gente de todo el mundo, pero bueno, a veces lo asincrónico te perdés la gestualidad, no sé, la entonación del otro y bueno, eso está de la parte más humana, ¿no? Como más básico que se pierde a través de la tecnología, cuando no es, digamos así, cara a cara. Entonces están estos encuentros, porque bueno, sí, lo mismo, queda mucho más claro cuando uno explica de esta manera a veces que escribiendo, no sé, por lo menos me pasa eso a mí que no estoy acostumbrada a eso. Y aparte, si estuviéramos en Córdoba en este instante, nos iríamos a comer un lomito a algún lado con todos, ¿no? Y tomar una cerveza por ahí. Siempre es mejor la presencialidad. Siempre es mejor la presencialidad. Siempre. Bueno, nada, nos estamos comunicando. Cualquier duda. Yo tengo un problema con los mails que mandan a veces por el campus, que me llegan como con un delay de una semana, ¿sí? A veces es mejor que se comuniquen medio por el foro o con Vane o con Fer, porque a mí me llegan como, no sé, un delay rarísimo. Cuando veo ya lo respondieron. Claro, sí. Por ahí es mejor que se comuniquen por ahí si tienen alguna duda que el mail genérico. Porque llega como un... Sí, voy a decir como por el chat. Claro, por el chat, porque si no me llega como medio, no sé, el mail me llega medio raro, llega como tarda mucho tiempo. Pero bueno, nos comunicamos, cualquier duda que tengan y Pamela, no sé cómo podemos hacer para cargarlo ¿cómo a ver? Mira, vamos. No sé si lo puede mandar por mail, estoy pensando, no sé, capaz que es muy pesado para que lo mande por mail. El tema es el pesado, hay que usar, viste, esos programas. Hay convertidores. Claro, servidores que cargas el video. Pame, cárgalo como hicimos en YouTube. Sí. Entonces desde YouTube copias el enlace y lo pegas. Claro, mandame el link. Mandá por mail el link.
Se repite lo que digo. Me escucho a mí mismo 2 veces. Mandá por mail el link y lo subo de última yo, sino, digamos, lo subo a la página del campus, ¿sí? Vamos a intentar a ver cómo es. Esto supuestamente es una plataforma, nos la presentaron como una plataforma de uso educativo, así que se tiene que poder hacer, debe ser viable. Sí. Se tiene que poder hacer porque me dijeron que se podía a mí. De hecho, a mí me dijeron que acá iba a poder grabar. Si no, vieron que yo les mando Zoom. El mío que yo cuando grabo solo, grabo en Zoom. Me dijeron que se podía, por eso lo hice acá. Pues me dijeron, usá la página de la universidad. Bueno, usá la página. Entonces, pasó lo que pasó. Bueno, cualquier cosa nos escribís o si querés me escribís a mi email personal. Mira, te lo voy a poner acá. Ay, no, porque esta computadora no me funciona la M en esta computadora. Bueno. Pero tienen el mail del UNER, el mail sí, que... y si no, cuando nos escriben a mí, me llegan... bueno, joya. Quizás si tardo en contestar es porque, bueno, no tuve el tiempo para poder hacerlo, pero quiero decir, me llega en un momento... Perfecto. Mientras que se borre, después vemos cómo lo compartimos. Dale. Bueno, gracias, Pamela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, disfruten del fin de semana con lluvia o sin lluvia y que puedan descansar, ¿sí? Nos estamos viendo y comunicando. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Chau. Gracias igualmente. Chao. Igualmente. Buen fin de semana.